Que lo primero que vamos a hacer es escoger una tabla que esté lo bastante derechita posible, que tenga lo que llamamos una puntita. Esta tabla la vamos a colocar para cortarla a 16 centímetros, 5 pulgadas y un poquito más, ahí ustedes harán la conversión. Eso porque vamos a sacar pedacitos de 16 al cuadrado, 16 por un lado, 16 por el otro. Esto es un poquito más ancho, entonces vamos a sacar 16 en una tira y después vamos a cortarla a 16 otra vez, como cuadritos de 16. Ahora, como les decía, vamos a sacar 16 al cuadrado. Vamos a sacar piecitas de 16. Igual, como es una pieza pequeña, vamos a utilizar esta cierramesa para todos los cortes, ya que es algo muy sencillo, no vamos a utilizar penque ahora. No es necesario en este caso. Si vamos a utilizar el transportador de la sierra para ayudarnos que los cortes nos queden lo más derecho posible. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es a una de las piezas que sacamos, sacar por lo menos 3. Si quieren hacer en serie tienen que sacar bastantes, más cantidad. Entonces vamos a buscar el centro. ¿Cómo buscamos el centro? Muy fácil, una escuadra de este tipo. Entonces escuadra siempre nos va a dar el centro. Escuadra para yeso, escuadra, creo que más que todo escuadra para yeso. Entonces de esa forma tenemos el centro. Vamos a colocar con unos alientillos y eso para que no se nos mueva. Y abajo vamos a colocar una pieza de sacrificio, que es una pedazo de madera que tiene nudos que no voy a utilizar para nada. Esa madera es porque vamos a realizar una perforación. Entonces, para que no se ponga más fea la mesa, se dañe más de lo que ya está, vamos a utilizar eso. Ahora, para hacer la perforación vamos a utilizar ese tipo de broca. Es una broca de 6 pulgadas y media, si no me falla la memoria. De 5 pulgadas. Sería la medida hecha. 5 pulgadas son como unos 12 centímetros y medio. Entonces, vamos a perforar en el puro centro. Bueno, nos tocó cambiar de taladro porque la fuerza no fue suficiente. Vamos a cambiar a uno que es de cable, conectado a electricidad, que tiene un mayor torque, una mayor fuerza. Entonces vamos a proseguir con la perforación con otro tipo de taladro. Listo. Tenemos ya nuestra perforación, nuestro orificio de 5 pulgadas. Algo muy importante no lograr es que esa pieza hay que partirla en pedacitos de 6 milímetros. Por eso 6 milímetros dividirlo de alguna manera con sierras, serruchos, lo que sea para dividirlo. Y ahora esto se va a lijar primero que todo, emparejar, y después vamos a pegar de esta forma. Entonces aquí ya tenemos un círculo perfecto para lo que es el molde de la tortilla. Con la otra pieza vamos a hacer la tapa o el sándwich. Entonces cada vez que pongamos y presionamos nos va a quedar exactamente del grueso y de la forma que lo hicimos. Podríamos haber hecho una base acá, pero ocuparíamos un montón de máquinas que no tenemos. Es una forma de cómo poder hacer un tortillero con sierra de mesa. Con la misma pieza que nos sobró, con otra pieza que tengamos por ahí, vamos a hacer lo que es el mango. El mango lo vamos a cortar a 22 centímetros de, digamos, lo que es el largo de la pieza. Más o menos a 22. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Eso ya no es tan relevante. Pero el mango se va a utilizar en la tabla de encima. Si lo dejamos de esta manera, entonces va a suele ser un poco incómodo, que es presionar, subir y bajar. Entonces vamos a utilizar un tipo de ángulo. Entonces lo que yo más o menos hago es marco hasta donde llega él. Entonces aquí simplemente subimos
hasta donde sale la pieza. Donde llega acá y donde sale. Marcamos en la parte de atrás de la tabla. Entonces es aquí al máximo y acá donde ella toca. Entonces nos da este ángulo. La otra forma de hacerlo sería marcar 2, más o menos la mitad de esta pieza que tiene 4 y un poquito. Después aquí vamos a marcar 12, que es el largo de la tabla que vamos a sujetar, hasta donde llega la pieza. Pues tenemos 2 y 12. Después simplemente vamos a trazar una raya del 2 al 12. Entonces eso es lo que andamos buscando, que es exactamente lo que hicimos en la otra pieza. Ahora, según la máquina, ese trazo que hicimos en este caso me está dando 5 grados de inclinación. Puede ser que ustedes les dé más, les dé menos. Ya ustedes lo calcularán. Entonces, ¿cómo lo vamos a cortar? Pues pusimos los 5 grados, pues vamos a colocarlo acá en el transportador y me coincide donde comienza el corte. Ok, lo encendemos. Y ya tenemos nuestra pieza. Esta la hicimos con matemática y esta la hicimos a pulso. Y en los dos casos nos está dando el mismo resultado. Ahora esto, ¿cómo lo vamos a colocar? Pues vamos a colocar en nuestra tapa de esta manera. 12 centímetros ingresa. Entonces, ¿qué nos da? Un poquito más de altura, un poquito más de elegancia a la hora de hacer el mango. Este mango le vamos a hacer algunos detallillos. Pero más o menos esta es la forma de cómo hacer el mango. Ok, vamos a proceder a lijar. A mí me gusta mucho utilizar esta máquina para lijar. Lijadora de banda y lijadora de disco porque el rock hace mucho ruido, hace mucho polvocito. Vamos a lijar las piezas, que en este caso estoy haciendo 2 juegos de todo. Dos tablas, 2 bases, el mango, la figura que nos hace lo redondo para la tortilla. Voy a utilizar hacer 2. Si ustedes van a hacer esta masa, pues aquí 10 juegos de cada uno, 5 juegos de cada uno. Ustedes saben la cantidad de juegos que sacan según la cantidad que van a producir. Entonces vamos a proceder con el lijado. Que ahora lo que tenemos que hacer es encolar digamos las galletas. Como les decía, estas galletas las sacamos con la misma sierra mesa, se hizo, digamos se sacaron a 6 milímetros. Si ustedes tuvieran sierra cinta, lo hacen con sierra cinta o con un serrucho, con una cegueta, entonces la idea es que las piezas queden más o menos a buenos 6 milímetros de grosor. Entonces tenemos que encolar bien bastante, en este caso es una Grit Bomb de secador. Ahora sí, ya tenemos las piezas pegadas, como vemos. Lo que tenemos que hacer es emparejar los bordes, dejarlo lo más parejo posible. Y igual, dar lo que son los rastros de cola por dentro y todo lo demás, pero ya esto nos hace el molde donde se va a quedar la tortilla, va a quedar exactamente este tamaño, que son 5 pulgadas, unos 12 centímetros y medio, que es el tamaño de una tortilla estándar a nivel mundial, o la tortilla pequeña. Entonces, como ven, vamos a proceder a lijar en la misma máquina que ya les había mostrado anteriormente, con una lija un poco más fina. Lijamos, emparejamos y ya con eso podemos empezar a armar el producto.
Ahora vamos con el redondo más chiquitico de todos a, digamos, a tirarle redondito a las partes de encima. Ese es el sándwich. Aquí está esa pieza. Entonces vamos a tirarle redondo a todo lo que se por encima de ella, para que sea más bonito, más elegante. Y aquí ya le pasamos el router, entonces ya hicimos redondo en todos los bordes. Falta limpiar la goma por dentro. Y vamos a pegarle una repasadita con otra lija un poquito más fina para eliminar esos rayillos que van quedando y que queda un poquito más bonito. Entonces, como ven, ya ella cierra bastante bien. Igual siempre vamos a tener una pequeña indijilla, pero no afecta en nada, porque al final es para hacer tortillas. No tiene que ser algo perfecto. El mango igual, redondo en todos los bordes, excepto el que va a tener contacto con la tabla, porque ese mango lo vamos a pegar de esa posición. Entonces, cuando levantemos una tabla, el mango nos va a ayudar para eso. Entonces, se le está agarrando más o menos 3/4 partes de la tabla, que da una bastante firmeza, bastante sujeción. Entonces, vamos a proceder con el lijado y el limpiado de la goma. Ok, ya aquí ya está listo. Entonces, como les decía, las piezas deben de lijarse bien para el armado, para que así sea más fácil cualquier retoque. ¿Hasta dónde llegar? Pues hasta que esté terso, suave. Como les digo siempre, como un cachetito en bebé. Súper terso, súper suave. Ya todas las piezas están perfectamente lijadas, ya los bordes redondos, ya eliminamos la mayoría de las marcas, ya limpiamos un poco lo que es el rastro de goma que queda. Entonces vamos a utilizar unos tornillitos de 1/4 con una perforación muy pequeña para lo que es la parte de donde vamos a colocar el mango. Enculamos. Esta es una cola que seca como en 1 hora más o menos, catalizado. Entonces vamos a utilizar esto para que sea un poquito más rápido. Claro, la cola quisiera salir. Igual lleva tornillo, entonces el enculado es para darle una mayor firmeza. Tampoco tiene que ser mucho porque no queremos que se derrame tanto y que nos manche la pieza. Después de ahí, de aquí acá hay 4, de aquí acá hay 7, de aquí acá hay 7. Entonces ahí tenemos la mitad de la mitad. Entonces colocamos nuestra pieza, verificamos que más o menos esté igual a ambos lados. Listo, entonces hacemos una pequeña perforación. Claro, si tocamos bien la broca. Y otra un poquito más para acá. ¿Cuánto hacerlo? Ustedes lo calculan, eso se da a pulso. Igual la idea es que esto ingrese, pero que no pase. Pues atornillamos con cuidado. Entonces si lo presentamos acá vemos que apenas es que llega, entonces vamos a hacerle un poquito más de perforación. Listo. Entonces tornillo más cola. Esto no se va a zafar así porque sí. Este proceso lo repetimos igual en la otra pieza. Que ya ven cómo queda. Entonces esto va a ser la palanca para lo que es el tortillero. Nada más faltaría colocar un par de bisagras acá y tapar esos huequitos. Esos huequitos de acá, ¿cómo los vamos a tapar? Y puede ser con tarugo de madera, pero no es algo tan pequeño, tan sencillo. Entonces vamos a utilizar masilla acrílica, base de agua, de secado pues bastante rápido. Entonces vamos a colocar masilla, vamos a dejar que seque
Después vamos a aplicar una lejilla. Eliminamos el excedente. Y ya nada más nos faltaría pintar. Utilizar nuestro producto que vamos a darle acabado a ella. Y listo. Ya casi terminamos. Negocio bastante rentable, rápido, fácil de hacer. Y esto se cobra más o menos en unos $15, unos 7.500 colones de Costa Rica. Puede ser un poquito menos, depende. Si hacen en masa, vende un montón, pero si es solo uno, por lo menos hay que cobrar eso. Ok, ya que ya está cómo va a quedar el producto, entonces como les decía, esto lo tapamos con masilla, ya que es una opción, digamos, más rápida de hacer que los taruguillos. Ya está lijado por ambas caras. Igual lo que la parte de la tabla también está lijada por ambas caras. Está todo perfecto. Sacamos la mayoría de los dañillos que tuviera. Entonces esto va a ser ensamblado de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es darle el acabado, darle el sellado y el curado. Para ello vamos a utilizar este producto que es un 3 en 1 y es de secado rápido. En este momento vamos a utilizar un producto que es base agua, que no es, digamos, grado alimenticio. Pero ese tipo de tabla, para poderlo utilizar, deberían de ponerle un papel cera o papel encebado o una bolsita plástica reutilizable, la misma harina, las mismas bolsitas de arroz se reutilizan, se parten, poner acá, poner la pelotita de masa, poner la otra encima, presionar para que dé la forma, levantamos y ya quitamos la bolsita, desprendemos la tortilla y repetimos el proceso. ¿Eso por qué? Porque la masa se podría pegar en esos bordes y ya nos va a contaminar el producto. Por más que lo lavemos y lo estemos limpiando, la masa va a estar ahí y va, digamos, a hacer algo que no sea saludable. Eso se debe utilizar con papel encerado o con una bolsita plástica. No debe ser utilizado directamente. Entonces, por eso podemos utilizar un químico como este, que es base agua, que es un acabado en colores de, si no me equivoco, es café. Eso fue el que habíamos comprado. Entonces vamos a ver el proceso de acabado. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es verter un poquito del producto en un recipiente. Muy poco porque ese producto rinde mucho y es de secado rápido. Entonces esa es la ventaja. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar con brocha. En este caso tengo una brocha de 2 pulgadas, reutilizada de otros proyectos. Entonces no necesariamente tiene que ser una brocha nueva para todo lo que hagamos. Esta primera mano que vamos a aplicar es para que sirva como fondo, como sellador. Entonces el producto es un 3 en 1, que sella, protege, da color y es antihongos y es control de plagas también. Sirve para controlar problemas con comején. Entonces es un producto que es bastante bueno, que sirve para todo. Lo vamos a esparcer, digamos, sin mucho cuidado, por decir así, en abundancia, porque simplemente es la mano selladora. Esto en una hora está completamente seco, dependiendo de la temperatura. Más o menos aquí es un clima entre unos 25 a 35 grados. Entonces en ese tipo de clima él seca más o menos en una hora. A pesar de que es de noche, podemos regresar dentro de una hora, fijamos un poquito y podemos aplicar la segunda mano. Que ya la segunda mano va a ser un poquito más gruesa porque es el acabado. La primera mano solamente que sirva como sellador. Pues ya está listo. Igual, hacemos el mismo proceso con la parte de arriba, la parte de la tablita. Entonces, las ventajas de esos productos que son base agua es que son muy fáciles de limpiar. Una vez que terminemos de aplicar eso, podemos limpiar con un trapito la mesa, la brocha la lavamos con agua, el recipiente lo lavamos con agua y ya queda todo limpio. En cambio, los productos que son catalizados o que son base aceite, pues entonces son más complicados a la hora de hacer la limpieza. Hay que utilizar diluyentes, hay que utilizar reguladores, hay que utilizar eh, catalizadores y eso hace que incremente el costo y también el costo de limpieza. El limpiar los equipos con productos catalizados es complicado. Entonces la ventaja del base agua es eso, que hasta para lavarse las manos es súper rápido y súper fácil.
como ven, en unos cuantos minutos aplicamos la primera mano. Eso lo pueden hacer también con esponja, una esponjita, pueden hacer con un trapito, lo pueden hacer con un compresor si quieren, si hacen un montón de tablas al mismo tiempo porque y tienen una buena venta o tienen la oportunidad de vender muchos productos a la vez iguales, entonces lo hacen en serie y lo pueden aplicar con diferentes métodos: brocha, esponja, compresor, un trapo viejo, algún tipo de guante grueso y listo. Ya tenemos nuestra primera mano. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar que seque para darle una segunda mano para que oscurezca un poquito más. Después vamos a ver lo que es el ensamble y armado. Así como está, lo que habrá que hacer es pegarle una lijadita porque esta es la primera mano, la que sirve como sellador. Vamos a hacer con una lija bastante fina. Tengo este zapillo que es para lijar, que se le pega en la lija al vidrio. Lo que hay que hacer es lijar suavemente. Si utilizamos máquina, podemos rayar. Si rayamos el acabado, pues se va a ver feo. Entonces no la idea. Entonces lo que hacemos es que lijamos suavecito, simplemente para que ya quede liso, para quitarle el grumillo o lo que deja el producto cuando sella. Entonces, lo que tenemos que hacer es pegarle una lijadita muy rápido y después hay que aplicarle la segunda mano. Ya la segunda mano va a ser el toque final, la echamos un poquito más gruesita porque ya es el acabado final del producto. El color, pues si ustedes lo escogen. La mayoría de la gente le gusta el café, café oscuro, negro, natural. Son los colores que a la gente más le gusta. A mí me gustan otros tonos. A veces me gusta utilizar naranja, celeste, verde, gris. Pero para gustos colores. Entonces, como es bastante rápido, un par de minutos y ya está totalmente lijado el producto y ya podremos aplicar la última mano. Igual con el mismo 3 en 1 que utilizamos, que es tinte, barniz y sellador al mismo tiempo, en base a agua. Igual, un poquito de tinte, producto. ¿Cuál utilizamos? Por si no lo vieron, es este. En su país se puede llamar diferente, pero es un 3 en 1 de secado rápido, tinte, sellador, color, preservante y hace todo al mismo tiempo. Es un producto bastante versátil. El precio pues puede variar, creo que aquí en Costa Rica son de como unos $15, $16. Rinde un montón. Por ahí de ustedes sabrán. Ya esta parte la vamos a aplicar un poquito más uniforme, tal vez con más cuidado, porque ya es la capa final. Entonces que quede lo más bonito posible. Igual al ser una artesanía, más bien la gracia de la artesanía a veces es que se vea rústico, que no sea como un producto esos que son pintados por máquinas que vienen de una fábrica, que se ven todos igualiticos y que entonces más bien ese puede ser el distintivo, que el producto tenga una apariencia diferente, sea más rústico. El color es bastante bonito, se llama cahuilla y no ocupamos que sea grado alimenticio porque la idea es que el cliente no use esto directamente en el alimento. Cuando va a hacer las tortillas, bueno, no sé cómo llamarán en los países de ustedes, las arepas, tortillas o lo que sea, utiliza unas bolsitas plásticas que separen la madera de la masa y también para que obviamente le sea más fácil despegarlo y poderlo pasar a la sartén y cocinarlo. Entonces, como ven, la idea es que ya se vea más bonito, mucho más elegante. Falta la otra pieza y falta el mango. Igual el mango lo estamos haciendo en otra parte, que pusimos un par de tablitas que son las que van a proteger
la tablita de que no esté directamente en el suelo para que no se vaya a pegar, entonces lo ponemos sobre unos palitos. Ok, vamos con la otra. Entonces, como les comentaba, el precio de venta de cada una de estas sugerido es más o menos unos $15, 7.500 colones, entre 7.000 y 7.500 aproximadamente. Podrían dejarlas en menos si las venden en masa, no sé. Que alguien les diga, mira, es que yo ocupo varias, es para revender, o yo tal vez unos 5.000 colones cada una, unos $10. Pero yo considero que menos de 5.000 no es tan rentable porque obviamente ustedes están invirtiendo tiempo, trabajo, producto, a pesar de que esto lo podrían hacer con unos retacillos, pero siempre hay que cobrar el tiempo. En artesanías, yo siempre les diría que lo que ustedes invirtieron, por lo menos unas 10 veces la materia prima, lo que ustedes gastaron en madera, por lo menos unas 10 veces, o digamos, si ustedes hacen la suma total de lo que son los químicos, de su tiempo de trabajo, de la madera, de todo lo que invirtieron en ello, por lo menos unas 5 veces, sumando todo, 5 o 6 veces, es lo mínimo. Ya cobrarlo a menos no es rentable. Ok, y aquí ya está listo, y así es como debería quedar. Ahora lo que hay que hacer es igual, colocamos sobre las tablitas y lo dejamos que seque. Este creo que son 30 minutos y está seco, pero igual darles un poquito más de tiempo, y para empezar a utilizarlas o que la persona las exponga al calor, a la masa, o no sé lo que van a utilizar, por lo menos que pase un día, 24 horas. Pues ya acá están listos sobre esas tablitas para que sequen, para que no estén directamente. Y les recomiendo que hagan esto en serie, que hagan un montón, por lo menos unas 5 o 10 de un solo, para que les sea rentable también, no hacer solo 21 como en este caso. Ok, ya aquí ya está listo el producto, ya secó, entonces lo que tenemos que hacer ahora es ponerle la bisagrita, que es la que va a ser la opción para que ella cierre y abra. Una bisagrita de pulgada y media, de cualquier marca, tipo, color, la cual la vamos a colocar en esta cara porque ella se va a levantar de esta forma. Si la colocáramos en la otra cara, pues, ¿y cómo vamos a...? Bueno, tal vez sí se podría, pero queda muy incómodo. Entonces siempre en la cara contraria, al lado donde está la palanca de empuje. Entonces lo que vamos a hacer es acomodarla que nos quede lo más centrado posible, que consideremos que ya esté bien plano, bien centrado, y con un par de prensitas como estas, que no, digamos que no maltratan mucho, que no rayan, vamos a prensarlo, a sujetarlo. ¿Okay? Entonces ahora vamos a instalar la bisagrita en este lado, en esta parte. Entonces es algo muy fácil, muy sencillo. Ok, listo. Entonces, aquí tenemos nuestra prensa para tortillas. Rápido, fácil, funcional y bonita. Entonces, como ustedes ven, ya el producto está listo. Estos son más o menos, como les decía, unas 5 pulgadas, que son unos 12 centímetros y medio. El producto, cuando echa una masa, va a prensar y va a dejar exactamente la tortilla en el tamaño que lo ocupamos.
Entonces, si les gustó este video, pues ya saben lo que tienen que hacer: compartir, darle me gusta, hacer algún tipo de comentario, alguna recomendación, algún consejo, alguna consulta. Y ahí estamos a la orden. Nos pueden seguir en Facebook como PinusGoodCR, también en Instagram PinusGoodCR y por este lugar en YouTube como PinusGoodCR. Muchas gracias a todos.